Amén. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes y bendiciones. ¿Estamos contentos o no estamos contentos? Estamos gozosos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión con ese Creador y Salvador nuestro, también con nuestros hermanos. Y es un mandato, ¿verdad? Es un mandamiento que nos congreguemos y nos edifiquemos los unos a los otros. Saludos también a los hermanos que nos ven a través del internet, muchos hermanos, ¿verdad?, alrededor del mundo que ven estos videos, y a los ministros y pastores. Gracias, ¿verdad?, porque siempre están pendientes a los estudios de esta escuela dominical, de esta primera Iglesia Bautista Hispana de Queicoara. Reciban saludos también de parte de nuestro pastor Azael González y de todos los miembros de esta congregación, que pertenece a la única Iglesia de Cristo por la que Él viene muy pronto. Voy a pedir, ¿verdad?, va a hacer una petición a los hermanos que están aquí presentes con nosotros, que nos ayuden a orar. Hoy hemos pasado un momento difícil en nuestras vidas. Nuestro hijo menor ha partido, ¿verdad? Hace 40 minutos nos despedimos de él. Acaba de partir, se enlistó en los Marines Corps de esta nación. Ya hemos pasado esta experiencia por segunda vez. Nuestro mayor hijo, hace 2 años se fue para la Fuerza Naval, para el Navy. Necesitamos fuerza, ¿verdad? Como padres estamos confiados porque son hijos de Dios, y yo le dije, ¿sabes qué? Tú vas a ser allí luz en medio de las tinieblas. Gánate a ese compañero tuyo para Cristo, gánate a ese pelotón, a ese grupo de compañeros para Cristo. Da testimonio de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Eso es lo más importante. Lo demás, el Señor tiene todo en control. Y qué bueno que estos 6 jóvenes que parten, hay otro cristiano, otro hermano nuestro en Cristo, que pertenece a la iglesia Centro Cristiano de Queicoara, que pastorea a nuestro hermano y amigo Marcelo, muchachito muy edificado en la palabra, instruido. Por tanto, que hay 2 hijos de Dios ahí que se van a dar, ¿verdad?, ese support que necesitan en ese tiempo de entrenamiento. Son 3 meses intensivos de entrenamiento, y todos sabemos que los Marines Corps es la parte más dura de toda la Fuerza Armada de esta nación. Así que yo me siento orgulloso de que mi hijo forme parte de esta Fuerza Armada, dando agradecimiento a este país que nos ha recibido con los brazos extendidos, y queremos aportar un grano de arena, ¿verdad? Gracias al Señor primeramente, a nuestro hijo que tomó esa decisión, y nosotros como padres queremos apoyarla. Así que nos ayudan en las oraciones para que Dios siempre esté con él, ¿verdad?, y que lo fortalezca y que salga todo bien, y que ya en 13 semanas los tendremos en nuestra casa por 10 días. Yo digo a mi esposa, tranquila, que ya yo me veo ya recogiéndolo allí en la graduación y trayéndolo para casa otra vez. Así que ya estamos solitos en sentido de cuanto a nuestros hijos. Voy a estar hablando con nuestro hermano Pascual para que nos dé membresía ahí en los años dorados. Ay, santo. Pero qué bueno, hermano, estamos gozosos de todos modos, porque son hijos de Dios, ¿verdad? Nuestros hijos son hijos de Dios, y aún los hijos, si hay hermanos que no tienen hijos que están en los caminos de Dios, dice que cuando cree y serás salvo tú y tu casa. No es automático, ¿verdad?, pero están en ventaja. Si usted es un hijo de Dios, su hijo es inconverso, ese hijo suyo está en ventaja de cualquier otra persona, porque hay un padre, una madre que está dando rodillas, invocando al Señor que tenga misericordia de ese hijo y que lo traiga, que tenga lo que tenga que hacer para que lo traiga a sus pies, y también, verá, sea hermano nuestro en Cristo Jesús. Así que, hermano, vamos a redimir el tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias. Zacarías capítulo 11. Siempre decimos, ¿verdad?, cuando entramos a este capítulo, un capítulo difícil, durísimo, y quiero compartir esto con ustedes, ¿verdad?, porque compartimos todas las cosas, las buenas y las no tan buenas. Un pastor que estuvimos hablando a base de un testimonio de una hermana, este pastor se molestó por lo que hablamos aquí, llamó al pastor Azael González, llamó a nuestro hermano Julio. Hermano Julio se comunica con mi persona, y yo, hermano Julio, tranquilo, deme el teléfono de ese hermano, o dele mi teléfono para que ese pastor me llame a mí, porque yo no mencioné nombre. Di un testimonio a base de lo que la hermana comparte conmigo. Compartimos también lo que compartió nuestra hermana Yolanda. Así que aquí no hay nada tenemos que ocultar. Ese pastor me llama, una actitud un poquito. Y yo, tranquilo, pastor, ¿quién es usted primeramente? Yo soy fulano de tal. Segundo que le voy a decir es, me mantengo en lo que dije. Si usted dijo eso, es una herejía. Por tanto, si usted dice una herejía, usted es un hereje, y si es un hereje, es un falso maestro y un falso pastor. Me mantengo en lo que dije. Entonces ya el hombre bajó la guardia, porque estamos citando la palabra de Dios. Yo no mencioné su nombre, primeramente no lo conozco, no sé quién es usted. Tampoco, si es así como me ha hablado, no me interesa conocerle, porque tenemos que mantener lo que decimos. Pero él dice que fue un comunicado erróneo.
Inclusive me dijo: Carmelo, admiro el celo de su iglesia por la palabra, por la verdad. No estoy llamándolo para contienda, estoy llamando simplemente para clarificar que no fue de esa manera. Yo, bueno, hermano, yo de todos modos no tengo que pedirle ni perdón ni disculpa porque yo no mencioné su nombre y estamos hablando la verdad. Yo me mantuve, hermano, este hombre me tuvo 1 hora 17 minutos en el teléfono. Así que hermano Julio, estamos confiados porque estamos transmitiendo la palabra de Dios. Y total, al final y al cabo, el hermano... Ese hermano acostumbra hablar así. Bueno. Bueno, hermano, yo me mantengo. Yo sé que él va a estar viendo este video. Hermano pastor, me reservo su nombre, pero me mantengo lo que dije. Lo que se ha dicho aquí, el que no esté conforme a la palabra de Dios es una herejía. El que hace herejía es un hereje, por tanto, un falso maestro, un falso pastor. Y estamos hablando aquí con la autoridad de la palabra de Dios. Así que, como dice nuestro hermano cubano, I'm sorry con excuse me si usted se molestó, ¿verdad? Pero queremos ser bíblicos, cristocéntricos, compromiso con Cristo y su palabra. Zacarías 11, vamos a estar discutiendo solamente un versículo hoy, versículo 6. Tenga su lápiz y papel a mano para estar haciendo algunas anotaciones, que estamos ya entrando en algunas pautas hermenéuticas, que es el material que vamos a estar entregando. Ya nuestra hermana Yolanda me hizo llegar la carpeta, hermano, recuerde, la carpetica vamos a necesitarla para cuando terminemos Zacarías, para ir metiendo un material ahí de interpretación bíblica. Así que yo tuve una tienda ayer con mi esposa y la vimos a $1. Dollar Tree. A $1. A peso, una carpeta, 1 pulgada para material, un material que vamos a entregar. Sí, hermano Jesús. En Amazon.com. Ajá. Muchas cosas de oficina mucho más barato de lo que venden en la tienda. Ah, ok. O sea que si se agrupa un número de hermanos, pueden comprar 20 carpetas, vamos a le salen como a 30 centavos. Así que vamos a estar discutiendo varias pautas hermenéuticas, para que usted la vaya anotándola, para cuando estemos en ese curso ya usted esté familiarizado con lo que estamos tratando. Lo que estamos buscando es que podamos, hermano, interpretar correctamente, entender la palabra de Dios. Entendiendo su palabra lo entendemos a Él y sabemos que Él demanda de cada uno de sus hijos. Así que me puede dar lectura Zacarías 11:5. Hacemos una pausita, un breve resumen, y entonces leemos. Esa misma persona lee entonces el 11:6, hermana Ginny. A las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque es enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Discutimos ahí ese versículo número 5, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque es enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Discutimos que quien las mata son las que las compra. Y estas personas, como estas ovejas no son cuidadas por sus pastores, pues no se tienen por culpables. Si dimos un ejemplo aquí, nuestros hijos, nosotros defendemos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, y entonces cuando las personas a nuestro alrededor ven el amor que le tenemos a nuestros hijos, el cuidado que le tenemos, y estamos dispuestos como buenos padres a dar nuestra vida por nuestros hijos, el mundo va a tener cuidado de ese hijo nuestro. Pero si usted como padre no le importa la vida de su hijo, ¿verdad?, lo tira a la calle, no lo cuida, no lo suple, pues entonces su vecino, el mundo va a decir: si el padre no lo cuida, no es responsabilidad mía. Por tanto, no se daban por culpables. Y el que las vende, estos malos pastores, dice, es una afrenta a Jehová, dice: bendito sea Jehová. Y la explicación, y dan una explicación a estos charlatanes contumaces: porque es enriquecido. Entonces vuelve otra vez a tomar la palabra, refiriéndose a los compradores. Ni sus pastores, dicen esto, tienen piedad de ellas. Por tanto, si sus pastores no tienen piedad de ellas, menos nosotros, que no tenemos nada que ver con estas ovejas. Eso lo discutimos la semana pasada. Ahora vamos a entrar al versículo número 6. Y hermano que no pudo estar aquí, tenemos una bendición tremenda, que tenemos un grupo de hermanos, un ministerio que es de audio y video, y estos estudios están siendo grabados y entran personas, hermanos, alrededor del mundo viendo estos estudios. Así que nosotros como congregación, ¿verdad?, podemos ir ahí nuevamente y escuchar la escuela dominical de nuevo para edificarnos un poco más. Así, hermana Ginny, léame, o más bien lea, no léame, aquí yo no soy nadie, lea para todos nosotros Zacarías 11:6. Por tanto, no tendré ya más piedad
de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra. Yo no los libraré de sus manos. Tremendo, hermano. Estos versículos vamos a tratarlos, por eso vamos a invertir estos 45 minutos que nos restan en solamente este versículo, porque aquí tiene, como dice nuestro hermano cubano, mucho con demasiado. Tiene mucho con demasiado este versículo, y siempre usamos una versión que nos ayuda a clarificar un poco más, y aquí estamos usando Biblia textual. Aquí Biblia textual, puntico rojo, enmarcado en rojo, dice: por tanto, yo tampoco, dice Jehová, me compadeceré más de los habitantes de la tierra. Dice Yahvé, Jehová, he aquí, yo entrego al hombre, cada cual en manos de su prójimo y en manos de su rey. Ellos asolarán esta tierra y yo no los libraré de sus manos. Aquí vamos a estar viendo quiénes son ellos, quién es su rey y cuáles manos van a hacer este juicio. ¿Verdad? Porque discuto esto porque, hermano, cuando vemos los comentarios vemos tremendas cosas sacadas de contexto, dándole que el rey es fulano de tal, o tenemos que ir al contexto histórico, hermano, porque la Biblia hay mucha historia allí. Tenemos que ir a la Biblia para ver de qué rey está hablando ahí, cuáles manos van a hacer este juicio contra ese pueblo y quiénes son ellos, ¿verdad? Y por qué este castigo. Recordemos que el versículo número 5, que empieza, dice: a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables, y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. El 6 comienza: por tanto, conjunción copulativa de conclusión. Jehová dice: por tanto, dice ahí, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Y vamos a estar viendo a qué tierra se refiere aquí Jehová. Si es toda la tierra o la tierra de Palestina, ¿verdad? Hemos discutido aquí que en el contexto profético, cuando la Biblia dice tierra, no está hablando de toda la tierra, de todo el globo terráqueo, está hablando de Palestina. Toda. Desde Cades Barneas hasta el Éufrates arriba, ¿verdad? Que era la tierra, o más bien, que es la tierra prometida, que no ha tomado el pueblo de Israel todavía posesión de toda ella. Pero en el milenio tomarán posesión porque Cristo la entregará. Hermanos, son promesas de Dios a su pueblo de Israel. Génesis 15, o más bien Génesis 12 y 15 habla de este pacto abrahámico que se divide en tres partes. Tierra, Palestina toda, Cades Barneas hasta el río Éufrates. Simiente, que venía a través de Abraham, David, Jesús. Cuando dice simientes, dice simiente, uno. El monogenei, el único, el Hijo de Dios. El único de esa condición. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. Amén. Pero no en la misma condición que Jesucristo. Él es el unigénito. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por adopción, mediante la persona, pastores escuchen, de Jesucristo. Amén. El Dios hombre, no hombre Dios. Por tanto, ese Jesús de Nazaret, Salvador suyo, Salvador mío, era Dios caminando en esta tierra, hablándole al hombre con garganta de hombre, con voz de hombre, lenguaje de hombre, y abrazando al hombre con brazos de hombre. Por tanto, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, no necesita ser reformado. Posible, porque era Dios, o es Dios, hombre. 100% Dios, perfecto. 100% hombre, perfecto, impecable. Dice la otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice Jehová: de la misma manera, ya no tendré compasión de la gente, vuelve otra vez, de la tierra. Entonces aquí algunas personas que se salen del marco bíblico y dicen: no, es de todo el mundo. Hermano, si para ese entonces nosotros, todo lo que es América, no estábamos ni en el mapa todavía, ¿verdad que no? Porque nosotros los caribeños somos de tres razas: africano, español y nuestros indios taínos.
No sé, hermano Eladio, allá en Sudamérica, en Argentina. ¿Cuál es su procedencia? Bueno, hay muchas tribus, guaraníes, Y los españoles. Por tanto, en este contexto, 518, todavía no había, ya estaba en el plan de Dios, los argentinos, pero no definido como hoy los argentinos, no definido como hoy los puertorriqueños, los cubanos. Por tanto, aquí no puede estar hablando de toda la tierra, porque era un juicio. Discutimos que esta profecía de Zacarías es traspuesta, ¿verdad? Hubo un cumplimiento inmediato en el tiempo de Zacarías, tiempo de los Macabeos, un cumplimiento eventual cuando Cristo viene a la tierra, ese Mesías esperado, ese rey que venía a implantar el reino, pero no le recibieron su pueblo, a los suyos vino, mas los suyos, los judíos, no le recibieron. Y por eso Mateo escribe en su evangelio quién es la persona de Jesucristo y por qué no se estableció el reino cuando él vino aquí, porque lo rechazaron. Pero ese mismo Jesús vendrá en gloria por segunda vez. Sin nada que ver con el pecado. Por eso discutíamos aquí que cuando todas las rodillas se doblan ante él, ya es tarde. El momento de doblar las rodillas y entregar nuestros corazones es hoy, es el día de salvación. No mañana, hoy es el día de salvación. Vamos a estar discutiendo otra versión, nueva versión internacional. Dice: pero ya no tendré piedad de los que habitan este país. ¿Ve? Por eso es bueno, hermano, por eso hacemos el estudio en 6 versiones de la Biblia, porque ahora yo entiendo, según nueva traducción internacional, dice de este país, está hablando de Israel. Las otras versiones dice tierra. O sea, usted puede entender con tierra como que todo el mundo completo, cuando todavía aquí en el occidente no había ni civilización. Está hablando al Medio Oriente, toda la Palestina, ese mundo pérsico árabe, porque estamos hablando no solamente de Israel, sino de los vecinos. Aquí está hablando de un castigo para Israel, pero también a las naciones vecinas, donde comienza básicamente todo lo que es la humanidad, comienza allí en esa Mesopotamia, jardín del Edén. Por tanto, aquí dice: pero ya no tendré piedad de los que habitan determinado, este país de Israel o esta Palestina toda. Afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Vamos a estar discutiendo aquí quién es ese prójimo y quién es ese rey a quien Jehová Dios los entregó. Pero vamos a estar viendo aquí, hermano Ladio, vamos a estar discutiendo varias cosas referentes también a la elección. No fue que Dios envió a ese rey para que los castigara. Ellos eligieron ese rey. Por tanto, ese mismo rey, en esas mismas manos de ese rey, ustedes van a ser enjuiciados, porque es lo que ustedes han decidido. O sea que Dios actúa, hermano, Él es soberano. Aquí no discutimos la soberanía de Dios. Pero el hombre responde y elige si sigue a Dios o no sigue a Dios. Dios no somos robots, no somos marionetas. Nosotros venimos a los pies de Cristo, primeramente asistidos por el Santo Espíritu de Dios. Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Vamos a estar discutiendo un versículo. ¿Por qué? Cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo va a seguir obrando en la tierra. Porque me habla de salvación. ¿Y cómo la gente se va a salvar si no está el Espíritu Santo obrando en esas vidas? Pero hay personas que resisten al llamado divino, al Espíritu Santo, lo resisten, hermano. Hay personas que usted le predica, le presenta el Evangelio y dice: yo sé, Carmelo, que esa es la verdad. Yo sé que Jesús es el único camino, pero no quiero. Están resistiendo la verdad. Entonces, Jesús, Dios hombre, en el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, confirmará la decisión de esa persona. Yo te mandé un hijo mío, una hija mía, para que te presentara mi evangelio, la buena nueva de salvación, y tú lo rechazaste. Por tanto, para el lago de fuego y azufre eternamente. Y hermano, y el lago de fuego y azufre, la gente habla del fuego, de la lava y todas esas cosas. Eso es lo menos que debe interesar. Lo más que debe interesar es que es separación eterna de Dios. Porque esos impíos que están en el mundo haciendo afrenta a Jehová, inclusive hasta maldiciendo a Jehová, a nuestro Señor, aún así la misericordia de Dios está sobre ellos. Y si ellos se arrepienten, aún en el último instante de su respiro, Dios los salva, los perdona y los salva. ¿Verdad? Así es, ¿verdad que es así? Pero allí en el infierno dice que será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos, eternamente, porque allí no hay presencia de Dios. Allí está derramada la ira de Dios.
la ira de Dios. Ahí está derramada la ira de Dios. Y aún en esa ira que está derramando a ese infierno, Él será glorificado. Lo dice ahí Romanos capítulo 2. Que Él se glorifica en el juicio por su santidad. Hermano, y yo digo, hablaba con mi profesor anoche de todas estas cosas. De que la santidad de Dios, Dios es paciente, hermano. Dios es amor, es misericordia, es gracia en extensión. Pero nos olvidamos de que es un Dios santo. Y Él no puede condonar el pecado. ¿Y usted cree que Dios, viendo todas estas cosas, no siente? O sea, es como si Dios dejara pasar por alto el pecado, se estaría negando a sí mismo. Por tanto, cuando Él enjuicia a todos estos impíos, Él será glorificado porque ha demostrado, manifestado a toda la humanidad su santidad. A nosotros primeramente los salvos, vamos a ver los juicios de Dios. Hay hermano dice que nosotros vamos a ver los juicios de Dios. Nosotros, si Él dice para que ustedes estén donde yo estoy. Allí en el trono blanco del juicio estará Jesús, Él es el juez, pero estaremos las huestes celestiales alrededor de Él viendo los juicios de Dios, viendo los cumplimientos de su palabra. Así que seguimos con el versículo número 6, dice ahí, de los, artículo determinado, de los que habitan este país, dice aquí Nueva Versión Internacional, este país de Palestina. Por tanto, no es toda la tierra, sino es la tierra que Él prometió de sus hijos, el pueblo escogido de Israel, escogido con un propósito de beneficio. No está garantizada la salvación por meramente ser judío. No garantiza la salvación el meramente usted ser miembro de la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral. Es cuando usted está en Cristo y sigue los mandamientos de Cristo. No solamente venir a Cristo, vivir en santidad. Él demanda santidad. No por levantar la mano en un culto, no por ofrendar, diezmar y no fallar un culto. Eso no indica a usted mismo nada, ni al Señor y mucho menos a su iglesia. Dios no puede ser burlado. Dios demanda santidad. Dice, sé santo porque yo soy santo. Y hermano, y si Cristo mora en usted, usted no tiene otra alternativa que vivir en santidad. Porque que mora en usted es santo. Usted es santo por ley de vida. Porque que mora en usted es santo. Usted no tiene otra, no tenemos otra alternativa cuando somos verdaderos hijos e hijas de Dios. Versículo número 6, primera oración. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Siempre enfatizamos en las conjunciones, ¿verdad? Las ponemos en azul y algunos signos de ortografía como punto y coma. Siempre discutimos cuando vemos punto y coma, está dando énfasis a lo dicho anterior o está cambiando de tema para darle más amplitud a este enunciado. Por tanto, es una conjunción consecutiva. Vamos a estar viendo aquí para que los hermanos vayan anotando esto. Son todas las conjunciones consecutivas de conclusión. Dice ahí, por tanto. Aquí, conclusión, por tanto. O sea, todo lo que le está anunciando, ese juicio del 1 al 3, el 5 está diciendo por qué ese juicio. Por tanto, está dando por conclusión el por qué Él va a hacer ese juicio. Estas son las conjunciones consecutivas de conclusión y tenemos que estar muy pendientes a eso. Dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Y está hablando, hermano, que en este capítulo este es el clímax de esta condición lastimera del pueblo de Dios. Sí, Managini. Vamos atrás. Aquí está. Vamos a hablar un poquito de las consecutivas. Hermanos, son... siempre nos preguntan sobre las lenguas, el don de lengua. Y yo tuve una conversación, ¿verdad?, con nuestro hermano Robert, nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Mercedes sobre las lenguas, ¿verdad? Y reconocemos que es un don de Dios, con un propósito de Dios. Operatividad en aquel entonces, vigencia de Dios. La vigencia yo se la dejo a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro que siempre que la Biblia habla del don de lenguas, son lenguas humanas, idioma articulado. En ningún momento dice de un idioma o lengua celestial, ni angélica tampoco. Porque cuando Pablo, vamos a hacer un paréntesis, cuando Pablo dice a la iglesia de Corintios, oye, ustedes tienen tremendos dones, tienen todos los dones,
Pero Pablo dice dos cosas, porque hay nuestros hermanos, hay hermanos carismáticos que se enfocan solamente en las lenguas. Entonces, yo le digo a esos hermanos que los amo mucho. Hermanos, lo que pasa es que Pablo está hablando de la iglesia de Corintios, que hasta hoy día no ha habido una iglesia con una repartición de dones tan poderosa como la iglesia de Corintios. Pablo le dice dos cosas, que es lo que debemos apuntar ahí en 1 Corintios. Dice, no puedo hablarles a ustedes, a toda la iglesia, incluyendo al pastor, escuche, no puedo hablarles como espirituales, porque todos sois carnales. Número 1. Fíjese, le está diciendo que toda la iglesia tiene que hablarle como a niños, no puede hablarle como adultos espiritualmente, porque son todos carnales. Número 2, Pablo dice, ¿hablaremos todos lenguas? No, Pablo dice, y lo peor de todo, con todas las lenguas, con todos los dones de milagro, falta aquí lo más importante, el amor. Así, hermano, yo prefiero no tener ningún don. Eso es imposible. Todo hijo de Dios tiene al menos un don. Pero que ese amor que dice Romanos 5:5, que cuando yo me convierto, me rindo a los pies de Cristo, asistido por el Espíritu Santo, Él derramó su amor en mi corazón. Ese amor es que debe ser manifiesto. Prefiero que me arranque el ministerio de la enseñanza, pero que ese amor sea manifiesto en mi vida. Porque eso es lo primordial. Entonces, Pablo dice, si vamos a hablar de lenguas, yo hablo más que todos ustedes. O sea, Pablo está hablando en el griego. Pablo está diciendo ahí que Pablo habla más lengua que toda la iglesia junta. Escuche, puede ser que este hermano Roberto, un ejemplo, que vamos a transportarnos allá a 1 Corintios en el año 62 después de Cristo. Y entonces nuestro hermano Roberto habla 2 lenguas, 2 idiomas. Nuestro hermano Pino habla 1, nuestro hermano Omar habla 4, nuestra hermana Ginny habla 5. ¿Ves? Pero entonces Pablo está diciendo, yo hablo más que todos ustedes. Quizás Pablo hablaba 30 lenguas. Escuche, Pablo dice, pero si hablara lenguas, que hablo más que ustedes, y aún lenguas angelicales. Recordemos que Cosidoro y Valera pues eran hombres como nosotros. La traducción está más limitado en cuanto a los escritos originales de los manuscritos. Pablo lo que está diciendo es, si yo tuviera, hablo lenguas, 20 lenguas, un ejemplo. Si yo tuviera la capacidad que tiene un ángel enviado por Dios de hablar cualquier idioma y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, que molesta al oído de Dios. Pablo está hablando de lenguas humanas. Un ángel, envía un ángel al hermano Roberto en este instante, ¿verdad? Había un ángel. Ese ángel de parte de Dios, ¿en qué idioma le va a hablar a hermano Roberto? ¿En español? ¿En español? Si ese mismo ángel, Dios le dice, ahora ve a África y habla a aquel africano, a aquel pastor africano, ¿qué le va a hablar? En un lenguaje de este hermano africano. Si lo envía a China, ese mismo ángel va a hablar en chino. Pablo está diciendo, si yo tuviera la capacidad de los ángeles de hablar cualquier idioma, pero no tengo amor, vengo a ser como nada. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los dones, ¿verdad? Las demostraciones de poder de Dios, que yo le dejo la vigencia a Dios. Yo no discuto la vigencia, hermano. Lo que sí es operativo, sí, hermano Jesús. Distinto. Bueno, imagínense que ahí en Hechos dice, ¿cómo es posible que este judío de nacimiento esté hablando ugarítico? O sea, era el poder de Dios manifestado como señal primeramente al pueblo de Israel, a los judíos. O sea, había una operatividad en aquel entonces. Hoy día no son operativas, pero cuidado, la vigencia es de Dios. La vigencia es del que posee el don, del que lo da, que es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, tenemos que ser bíblicos. Los milagros, dice que el Espíritu Santo iba a estar sobre Jesús, 100% hombre, sin medida. Iba a hacer las señales para que vieran que, dice Nicodemo, no, si es que yo sé que las cosas que tú haces solamente puede hacer el Hijo de Dios, el Mesías que estamos esperando. Nicodemo era un doctor de la ley, hermano. Él reconoció a Jesús como ese Mesías esperado, aunque el pueblo lo rechazó. Y estos milagros eran para manifestar el poder de Dios y que viera, este es el Mesías. Y Jesús dice, y ustedes, mis seguidores, en este contexto harán cosas mayores. Hoy día la iglesia no necesita de milagros para creer en el poder de Dios. Porque el poder de Dios es manifiesto primeramente en nuestras vidas, cambios de vida. Yo mirar atrás y decir, wow, Señor, hace 6 años, qué pedazo de excremento.
Pero hoy digo, pero soy hijo tuyo hoy. Soy hijo tuyo hoy. Tú moras en mí y tú has prometido que la obra que tú comenzaste, hermano, en usted y en mí, tú la perfeccionarás hasta tu mismo día de Jesucristo, cuando tú vengas por mí, tu iglesia. Qué bonito, esa es la seguridad que tenemos nosotros de salvación, hermano. Hermanos que no ven a través del internet, que nos critican nuestra seguridad. Hermano, no solamente es la salvación, es la seguridad de esa salvación. ¿Verdad que sí? Porque si yo voy a estar por yo estornudar, pierdo la salvación. Entonces no es una vida gozosa la vida cristiana. Entonces dice la palabra que es obra perfecta. ¿Verdad que sí? Obra perfecta. Y ya cuando usted es regenerado, que Dios arranque ese corazón de piedra, pone un corazón nuevo, sensible al amor, al Espíritu de Dios, y es sellado por el Santo Espíritu de Dios. Él ha prometido que ese sello no lo va a romper. Escuche, hermano, le doy ahora la oportunidad. Cuando usted envía una carta, sencillo, cuando usted envía una carta certificada, sellada, solamente 2 personas pueden romper ese sello. El que le envía, yo, o hermano Pino, que la va a recibir. Yo estoy enviando una carta a hermano Pino, que la va a recibir, ¿verdad? Pero mire qué tremendo es esto, que Dios es el que envía a su Espíritu Santo a ese sello, y ese mismo Dios es el que nos va a recibir. O sea, Él es el que le envía y el que la recibe. Y Él ha prometido que no va a romper ese sello. Hermano, Romanos, apunte esto. Romanos 8, 26 al 30. Dice ahí, voy a estar leyéndolo, hermano. Vamos a hacer este paréntesis importante. Romanos 8, 26. Vamos a estar leyendo esto. Esto es muy importante, hermano. Voy a estar leyendo, usted apunte del 28 hasta el 39. Y hermano, yo compartí esto con una hermana nuestra aquí, una amada hermana nuestra de nuestra congregación. Porque esa hermana estaba atribulada de que pensaba que la salvación la perdía por esto o por aquello. Y yo, hermana, yo le voy a leer estos versículos para que usted vea. Voy a estar leyendo Romanos 8, 37 hasta el 39. Pero usted apunte del 28 hasta el 39 para leer en su casa. O del 26. 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que es Jesucristo, que nos amó. Por lo cual, estoy seguridad de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluyéndome a mí mismo, podrá separarme del amor de Dios. Amén. O sea, ahí el Señor está incluyéndome a mí mismo. Todo lo que he dicho, por si acaso se queda algo, ni ninguna cosa creada, y usted y yo somos criaturas de Dios, pero ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Por tanto, hermano, ni usted mismo puede separarse del amor de Dios. Eso está hablando de seguridad de salvación. Aleluya. Seguridad de salvación, hermano. No solamente la salvación, sino la seguridad que ni yo mismo puedo desprenderme del amor de Dios, que Él ha sellado ese amor en mi corazón, en su corazón. Tenemos seguridad, hermano, ese es el gozo más grande que tenemos. Que si salimos de aquí y explota una bomba y nos vamos todos, ¿con quién nos vamos? Con Cristo. Y si estamos vivos, vivimos para Cristo. Que ni ángeles, ni demonios, ni potestades, nada, el sistema de gobierno, nada nos podrá separar del amor. Voy a terminar, hermano. Que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos en Cristo, ¿a qué temeremos? Tenemos seguridad de salvación. ¿Podemos pasar la página? Qué bueno. Dice aquí: por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Vamos a estar dando lectura, Zacarías 11, 8 al 13. Alguien que lo pueda leer estos versículos. Referente a esto, dice que no tendré más piedad de los moradores de la tierra. ¿Quién lo puede leer en voz alta y clara? Managini. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el
el alma de ellos me aborreció a mí. Escuche. Y dije, no os apacentaré. La que muriere, que muera. Y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su porción. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me hagas rendir. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro de Jehová al tesoro. Escuche. Esto vamos a discutirlo eventualmente las próximas semanas, pero es para que veamos un preámbulo. ¿Quiénes son esos moradores? ¿Por qué ese castigo? ¿A qué se refiere en cuanto a tierra? Dios llamó a hombres, reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, maestros de la ley para que edificaran y reconducieran en obediencia a Dios a su pueblo. Fueron irresponsables, pero las ovejas, el juicio es individual. Hermano, si usted está en una iglesia que no es bíblica, cristocéntrica, y que no se vive conforme a lo que se predica, a lo que se enseña, salga corriendo de ahí, porque usted es responsable. Yo estaba en una iglesia que era apóstata y el pastor no. Tú sabías la verdad, ¿por qué no saliste corriendo de ahí? Entonces, estas ovejas buscan juicio para sí mismas. Vamos a estar leyendo. Dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. O sea, Dios se impacienta porque dice Romanos capítulo 2, versículos 4 al 6, la longanimidad, la paciencia de Dios para que el hombre se arrepienta. Pero dice ahí la palabra, pero tú, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable ante Dios. Atesoras para ti ira para el día de la ira, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido. Por tanto, una clase que dio el pastor aquí dice que el único condicionante que hay, yo comparto eso con el pastor Azar González, es creer en Cristo. Condicionante para usted y para mí hoy es creer en Cristo, suficiente Salvador, suficiente para obtener esa salvación. Por tanto, estas personas no cumplieron su función. Muchas ovejas sabían lo que estaba pasando, se hacían de la vista gorda. Entonces el Señor dice, ok, están los líderes que son, como hablamos la semana pasada, que son unos herejes, malos pastores, falsos profetas, falsos sacerdotes. Mi pueblo lo sabe y aún se arrastra, sigue. Y en ese momento, yo no puedo seguir a un hombre que no es bíblico, que no es consecuente con lo que está predicando. Por eso tenemos que tener cuidado, los líderes de la iglesia. Tenemos que dar testimonio de lo que hablamos, vivir en nuestra vida personal, dar testimonio de lo que estamos predicando. Por tanto, cada uno de nosotros es responsable ante el Señor. Allí no habrá excusa. Oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable delante de la presencia de Dios. Está hablando aquí, apuntando, hermano, Apocalipsis 20, 11 al 15. Quien quiera que sea, no tiene excusa. Yo reconozco por la Biblia cuando una iglesia, cuando un hombre está en el marco bíblico, que está hablando cristocéntricamente y bíblicamente. Yo soy responsable de mí primeramente y de mi esposa y de mis hijos. ¿Ya? Yo siempre digo que cuando llega a esta iglesia, que es bueno que Dios nos trajo una iglesia que es cristocéntrica, que se predica la palabra. Y lo digo y vuelvo y lo repito otra vez. Cuando no sea así, los primeros que salen por esa puerta es mi esposa y mis hijos y esta persona que está aquí. Oremos para que siempre estemos comprometidos con la palabra de Dios, que aunque no somos una iglesia perfecta, pero aquí, ¿verdad?, nuestro pastor se enfoca en predicar y enseñar la sana doctrina, y yo sé que todos los maestros que están aquí, de que tenemos ciertas cositas que tenemos que mejorar, sí, oremos por eso. Pero lo importante, hermano, que aquí se predica la palabra y se enseña la palabra de Dios. Por tanto, esta impiedad de parte de Dios era Dios confirmando lo que ellos eligieron.
Dice, Erex, tierra. ¿Por qué decimos ahí? Dice, por tanto, no tendré ya piedad de los moradores de esta tierra. Está hablando de Palestina. En el hebreo es Eret, tierra, partitativamente una tierra. O sea, no todo el globo terráqueo, sino una parte de ese globo terráqueo, partitativamente. Nación, país, provincia, región, territorio. Por tanto, si hay una profecía específicamente para Galilea, puede decir de esta tierra. Galilea como región. En este caso, tierra como país, como nación de Israel. Profecía para el reino del norte como región. Parte de ese país todo, ¿verdad? O territorio. Por tanto, llegamos a la conclusión en el idioma original que esa tierra no está hablando de todo el globo terráqueo, sino solamente de la Palestina, de los habitantes de Palestina, el pueblo de Dios y aquellos que se anexaron, como hermano director, los jebuseos, ¿verdad? Que cuando David se quedaron ahí, se convirtieron como judíos, ya forman parte del pueblo de Dios. Aquí nosotros tenemos hermanos que nos visitan. Más bien, amigos que nos visitan. Pero una vez ese amigo que nos visita viene a Cristo, ya es hermano nuestro en Cristo y forma parte de la iglesia y tiene que reconducirse por las normas de la iglesia, lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Pues así estos moradores de toda la tierra, no solamente judíos, sino a todo aquel que se anexaba al pueblo de Dios. Segunda frase, dice, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su, escuche, porque en azul, con ¿qué? Conjunción copulativa de explicación. Está explicando por qué no va a tener más misericordia. Porque aquí yo entregaré la forma que va a actuar en ese juicio los hombres de Israel, no de los globos terráqueos, cada uno cual en mano de su compañero. Vamos a estar viendo quién es ese compañero. Y en mano de su rey. Hermano, en el contexto en lo que es eventual, hubo un cumplimiento para el tiempo de los macabeos. Yo sé que hay muchas personas que están estudiando mucho de los macabeos, pero en el contexto eventual, en el año 70, cuando Jesucristo predice la destrucción de Jerusalén, del templo, dice que no quedará piedra sobre piedra, 37 años después de la cruz del Calvario, es lo que está hablando aquí de este juicio. En manos de su compañero, los mismos judíos se aborrecían los unos a los otros. Los mismos judíos se mataban unos a los otros. Los mismos judíos se comían unos a los otros. Después del año 70, escuche, las madres, una hambruna tremenda, las madres a sus infantes se los comían. Castigo de Jehová. De la hambruna tan tremenda que los niños era como decir un manjar. Los mataban, se los comían. Y yo aquí dimos un video de las primeras clases de Masada. ¿Recuerdan Masada? Que hubo cerca de 1900 judíos que se escapan a Masada, una estructura que había hecho Herodes el Grande. Y allí ellos, cuando el Imperio Romano comienza a hacer esta escalada, esta rampa para llegar a ellos, estos 1900 hombres seleccionaron a 15 varones. Y esos 15 varones iban a matar un promedio de 200, 300 personas. Cuando él acababa de matar esas 200, 300 personas, él mismo se lanzaba sobre su lanza y se mataba, cumpliendo la palabra de Dios. Esto después del año 70, eventual, cumplimiento eventual. Ahora dice, compañeros, los mismos judíos, matándose, aborreciéndose los unos a los otros. Por eso, hermanos, siempre digo aquí, tengamos cuidado con hermanos nuestros que están en otras congregaciones. No seamos como el pueblo judío, matándonos los unos a los otros. Yo estaba invitado una vez a una iglesia y el predicador dijo, el ejército más increíble del mundo es el ejército de la iglesia, que se matan los unos a los otros. Y es verdad. Y a veces en nuestra misma congregación nos matamos los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Tengamos cuidado de eso, hermano. No seamos como este pueblo, porque eso trae juicio. Aunque usted sea una hija de Dios, puede ser, o hija de Dios, puede ser talado de la tierra. Ahora dice, compañeros, los judíos, y en mano de su rey. No Jesucristo. Jesucristo es rey suyo, mío, cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos. ¿Ves?
Hay gente que está en la iglesia, pero mientras no reciba a Cristo, no es rey, no es Señor, no es su Salvador. Tiene que venir a los pies de Cristo, reconocerle como el único Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres. El que lo va a llevar a usted a la vida eterna, el que puede comunicarle a usted, darle el regalo inmerecido de la vida eterna. Este rey está hablando no de una persona, porque muchas personas dicen, no, esto es el César. No, está hablando de un imperio. Porque realmente el que llevó este castigo no fue César, fue Vespasiano y su general Tito en el año 70. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias. Juan 19, 14 y 15. Juan, para que veamos quién es este rey. Jesucristo es rey. Más bien, escuche hermano, Jesucristo cuando vino a la tierra no vino como rey, vino como príncipe. Él es rey de reyes, señor de señores, pero cuando vino ese Jesús de Nazaret, caminando por los caminos polvorientos, vino como príncipe. Como el pueblo no lo aceptó, él va a establecer su reino milenial de todos modos, pero hubo un rechazo de ese pueblo. ¿Y a qué rey eligen ellos? Juan 19, 14 y 15. Era la preparación de la Pascua, la semana de la expiación, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Está hablando Pilato. Aquí está Jesús, el rey de los judíos. Pero ellos gritaron, los judíos, su pueblo: fuera, fuera, crucificarle. Pilato le dijo: a vuestro rey es de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, los doctores de la ley: no tenemos más rey que César. El Hijo de Dios lo rechazan como rey. No, nuestro rey no es ese. Crucifícalo, mátalo. Nuestro rey es el César. En ese entonces el rey del imperio romano era César. Pero cuando dice rey, no está hablando de César, está hablando en cuanto al imperio. Vespasiano lo completa en el año 70 con el general Tito, que destruyen totalmente la tierra de Israel, sobre todo Judá. Juan 11, 47 al 50. Juan 11, 47 al 50. Escuche. Juan 11, 47 al 50. ¿Quién es este rey? ¿Lo tenemos? Juan 11, 47 al 50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre, Jesús de Nazaret, hace muchas señales, hermano Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No reconocieron, estaban tergiversando la palabra de Dios. Ese era el que lo iba a librar, no solamente del reino romano, sino de sus pecados, que es lo más importante. Librarlo de sus pecados, salvación eterna. Dice el 49: entonces Caifás, uno de ellos, que ya estaba retirado, no sé por qué tomó parte en este juicio, este contumaz, cabezón, charlatán. Vosotros, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no tenga la nación que perecer o que perezca. O sea, en otras palabras, si la gente sigue creyendo en este Jesús, los romanos se van a sentir celosos y vendrán sobre nosotros, matarán a todos. Mire cómo tuerza Satanás, ¿verdad? Siembra esa cizaña en el corazón de las personas, aún de los hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que tener contacto con la palabra de Dios y comunión, oración, hablando con nuestro Dios y la llenura del Santo Espíritu de Dios. Mejor lo matamos a él para gratificar a los romanos y que nosotros vivamos. No fue así. A rechazarlo a él vino la muerte sobre todos ellos. Por el rechazo de Jesús el Mesías. Jesús predice la destrucción del templo. Marcos, más bien Mateo 24, 1 al 2, pero anótelo. Mateo 24, 1 y 2, pero también se encuentra en Marcos 13, 1 y 2 y en Lucas 21, 5 y 6. Predicción de la destrucción. Mateo 24, 1 y 2, voy a estar dando lectura. Referencia cruzada, Marcos 13, 1 y 2, Lucas 21, 5 y 6. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, restaurado por Herodes. Ese templo que estamos hablando aquí nosotros, de Zacarías, fue restaurado, embellecido, engrandecido por Herodes
en el 6 antes de Cristo, y cuando Cristo estuvo pisando aquí en la tierra. Respondiendo él les dijo, Jesús les responde: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque me rechazaron a mí. El que viene a restaurar el reino, a establecer el reino, y no solamente eso, hermano, limpiarlos de sus iniquidades, de sus prevaricaciones, salvación eterna, no los reconocieron. Y buscando esto, hermano, en el sentido eventual, hubo un cumplimiento eventual en el año 70, pero será escatológico, exhaustivo, completo y total. ¿Cuándo? En la segunda venida. Porque aún el día de hoy hay judíos que están rechazando a Cristo. Y muchos de ellos, aún en la tribulación, en esa prueba, aún no se allegarán a Cristo, seguirán renegando. Pues entonces Cristo viene a juiciar primeramente. Así como la salvación vino primeramente para los judíos, así el castigo vendrá primeramente para los judíos y las naciones. Vamos a estar leyendo, que esto lo estudiamos en la clase, las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 26 y 27. Daniel 9, 26 y 27. Para que veamos que esto no ha tenido un cumplimiento total, cabal, exhaustivo y absoluto. Daniel 9, 26, 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, la cruz del Calvario, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hablando del año 70. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pueblo judío y de las naciones. Después, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Daniel 11:31, 12:11, Mateo 24:15, Marcos 13:14. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por tanto, tuvo un cumplimiento para el tiempo de los macabeos, cumplimiento inmediato, esta profecía, cumplimiento eventual en el año 70, pero cumplimiento exhaustivo total, escatológico, en la segunda venida de Cristo. Así que esto no ha terminado todavía. Leemos ahí, dice, segunda Tesalonicenses, anoten, segunda a los Tesalonicenses 2, 7 y 12, hermano Julio, estamos terminando con esto. Segunda a los Tesalonicenses 2, 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice en el griego, para los que se quieren perder. Por cuanto, copulativa de conclusión, no recibieron. La gracia de Dios está extendida para todo el mundo. Y usted y yo no aportamos nada a la salvación, no tenemos ningún mérito de la salvación. Nos corresponde a nosotros extender nuestra mano desnuda, sin nada que ofrecer a Dios, para recibir ese regalo inmerecido de la gracia de Dios. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios confirma la elección de su corazón. ¿Quieren vivir del engaño? Tengan engaño. No es que Dios quiere que ellos se pierdan, para que crean la mentira. ¿Quieren mentira? Crean la mentira, piérdanse en sí su decisión. Yo estoy confirmando, dice Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, la persona de Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, hermano, escuchen. El Espíritu Santo es posesivo de la iglesia, no la iglesia posesiva del Espíritu Santo. Por tanto, cuando venga Cristo en el rapto y nos levante, que yo espero eso a cada instante de mi vida,
No es que cuando venga a la iglesia, como el Espíritu Santo mora en la iglesia, se va el Espíritu Santo. No. Y hay una teología por ahí errática, hermano Nadio, que dice que cuando Cristo venga por la iglesia se fue el Espíritu Santo. ¿Y cómo se van a salvar las personas que reciban a Cristo mediante la predicación de los 144,000 si no es por obra del Espíritu Santo de Dios? Número uno. Número dos, el Espíritu Santo restaura la tierra. Vamos trayendo un salmo ahora para terminar, hermano Julio, que dice que cuando un animalito se muere, vienes tú, Espíritu Santo, y haces nacer otro. Y en la tribulación habrán animalitos muriendo y animalitos naciendo, seres humanos naciendo, animalitos que son alimentados por el Espíritu Santo de Dios. Génesis 1:1 dice, hagamos todas estas cosas. Dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas y iba ejecutando la creación, el plan de Dios hasta el día de hoy y hasta el día del juicio final, de la segunda resurrección, hasta que sean implantados nuevos cielos, nueva tierra, estará el Espíritu Santo actuando en esta tierra. Salmo 104. Salmo 104, 25 al 30. Para que veamos si es posible que el Espíritu Santo se vaya con la iglesia y la tierra se quede sin presencia de Dios. Escuche, Salmo 104, 25 al 30. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él, las grandes ballenas para que jugaran ese amplio mar que el Espíritu Santo creó, Dios Espíritu Santo. Dice, todos ellos esperan en ti, escuche, para que les des su comida a su tiempo. Escondes tu rostro, se turban. Escuche. Les quitas el hálito, dejan de ser. Y vuelven al polvo los animalitos. Envía, oh Dios, tu espíritu. Y son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Sean consumidos de la tierra los pecadores. 35, hermana Gini. Y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. O sea, está hablando aquí este texto 35, que el Espíritu Santo va a estar actuando todo el tiempo durante la tribulación, durante el milenio, hasta el juicio final. La rebelión que va a levantar Satanás al final del milenio. Por tanto, el Espíritu Santo, cuando Cristo venga, se llevará a la iglesia. El Espíritu Santo seguirá operando, sobre todo sobre estos 144,002. Yo discutí eso con mi profesor de hermenéutica. Profesor, estamos errados. No son 144,000, son 144,002. 144,000 sellados, ungidos, y los 2 testigos allí en la plaza testificando la venida de Cristo. Por tanto, son 144,002. Por tanto, no es consecuente con la Biblia de que cuando seamos raptados, el Espíritu Santo se va con la iglesia. No, es que la iglesia no es potestativa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo potestativa. Ha tomado el templo, que es nuestro cuerpo, para ese manifiesto. Pero recordemos que el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. Y sin el Espíritu Santo de Dios no hay salvación. Y la Biblia me habla a mí, en el tiempo de la tribulación, de salvación. Por tanto, el Espíritu Santo va a estar actuando. Hermanos, vamos a ponernos de pie. No hemos terminado el versículo número 6. Lo terminamos la próxima semana. Qué bueno que siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Quiere decir que estamos desmenuzando, sacando todo el conocimiento que podamos. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias porque podemos estar en este lugar, casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión contigo, mi Señor, y cada uno de tus hijos, los santos de la iglesia. Gracias, Padre Santo, por cada hombre, por cada joven, por cada mujer, por cada niño de esta congregación, pero también, Padre, de muchas congregaciones que alrededor del mundo, como nosotros hoy, han apartado este día, primer día de la semana, para dedicarlo a ti. Culto al único Dios vivo y verdadero, y de tu Hijo Jesucristo, de tu Santo Espíritu.
Gracias por la presencia tuya en este lugar. Gracias por la presencia en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. La Biblia podemos abrirla y tú nos hablas, Padre Santo, esta profecía de Zacarías. Tremenda profecía, Padre Santo. Tu palabra es eterna, mi Señor. Aplicada en aquel contexto y aplicada hoy día a la iglesia. A tus buenos pastores que tú has llamado, que tú has diseñado, que tú has ordenado y que tú edificas, Padre Santo. Pero también un llamado a los pastores, malos pastores, para que se arrepientan y se conviertan, mi Señor. Ten misericordia de muchos hermanos nuestros que están en lugares equivocados, recibiendo falsa doctrina, herejías, Padre Santo. Ayúdalos, Padre Santo, sácalos de ahí, muévelos y siémbralos en iglesias donde se predique tu santa, bendita y soberana palabra. Iglesia, hombres y mujeres comprometidos contigo, oh Cristo, y con tu palabra. Gracias te damos por esta congregación, porque el enfoque es tu palabra y la guianza, oh, de ti, Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias por la edificación de este versículo número 6 de Zacarías 11, mi Señor. Y te damos gracias de antemano por la palabra que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero. Tú hablarás a través de su boca con tu Santo Espíritu, el pastor invitado. Quebranta nuestro espíritu, que sea una lanza que atraviese nuestra alma, Padre Santo. Danos la humildad necesaria para hacer los cambios, Padre, que corresponden como hijos e hijas tuyos, mi Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre Santo. Sin santidad nadie te verá, Señor. Pero solamente lo podemos hacer con el poder de tu Santo Espíritu. Y como conducta y norma de vida, tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este culto que ha comenzado con la escuela dominical. Padre, y recibe los cánticos, Padre, frutos de labios que honran tu nombre. Nuestros hermanos que te estarán cantando, tus hijos como congregación te estarán cantando, que llegue hasta tu trono celestial, Padre Santo, y derrame tus bendiciones, Padre, y tu presencia en este lugar sea manifiesta de una manera poderosa. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá.